Bien, amados, para Parashá Re'eh está escrito: mira, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. ¿Qué significa esto? El versículo no dice escucha, sino que dice mira. El testimonio que uno obtiene a través de su sentido de la vista es irrevocable, y no así el que obtiene a través de la audición. Lo que uno ve tiene para sí el estatus de categórico y definitivo, a diferencia de lo que uno escucha, que puede prestarse a interpretaciones diversas. El versículo nos intenta transmitir que la bendición que recibirás o que recibiremos si observamos las normas de Hachén, los mandamientos, no es un mero rumor que pudimos haber escuchado y que eventualmente pueda cumplirse o no. Se trata más bien de una evidencia tan real y de una manera tangible como si la pudiésemos ver con nuestros propios ojos. El versículo siguiente nos dice: la bendición si obedecen los mandamientos de Hachén, su Elohim, nuestro Dios, que yo les ordeno hoy. Y la maldición si no obedecen los mandamientos de Hachén, su Elohim, y se apartan del sendero que yo les prescribo hoy, siguiendo a ídolos de otros, de los que jamás supieron. Cuando Hachén, tu Elohim, te introduzca en la tierra a la que te diriges para tomar en posesión, ubicarás a los que bendicen mirando hacia el monte Gerizim, y a los que maldicen los ubicarás mirando hacia el monte Ebal. O sea, los levitas encargados de mencionar las bendiciones y las maldiciones estaban parados en el valle entre los dos montes para decir: las bendiciones se ubicaron mirando hacia el monte Gerizim, y para decir las maldiciones se dieron vuelta ubicándose de frente al monte Ebal. Esos montes se encuentran al otro lado del Jardín, o sea, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Lejos hacia el oeste, en la tierra de los Kenaanitas o de los Canaanitas, que habitan en la Arabá, en la planicie frente al Gilgal, pero a una distancia considerable de esta ciudad, junto a las planicies de Moré. Ustedes están próximos a cruzar el Jardín, para conquistar la tierra que Hachén, su Elohim, les da. Es una explicación corta que nos dice que los milagros que experimenten allí serán una señal de que ustedes la tomarán en posesión y se establecerán en ella. Además nos dice el siguiente versículo: sean cuidadosos en cumplir todos los decretos y las leyes que hoy presento ante ustedes. Bien, veíamos que la bendición será si obedecemos los mandamientos de Hachén, y la maldición si no obedecemos los mandamientos de Hachén. En pocas palabras es esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? ¿Qué conclusión tenemos hasta aquí? De que definitivamente el Eterno nos ha provisto, nos ha dado libre albedrío. Amados, no cabe duda de que los actos del ser humano dependen únicamente de él. Si quiere,
lo hace. Si quiere, no lo hace, sin nada que lo destine ni obligue al respecto. Perdón. Por lo tanto, es apropiado encomendar al ser humano que observe. He puesto hoy ante ti la vida y lo bueno, la muerte y lo malo, y escogerás la vida, como está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19. De tal modo, el libre albedrío fue entregado a nosotros y se impone entonces el castigo para el transgresor y la retribución para el que sigue los mandamientos, para el disciplinado. Si obedecemos, habrá bendición. Si no obedecemos, habrá maldición, explica el capítulo de Devarim, Deuteronomio 11, versículos 27 al 28. Por lo tanto, es un deber el estudio y la enseñanza, como está escrito en Devarim, Deuteronomio 11, 19. Las enseñarás a tus hijos y meditarás en ellas en tu casa y cuando andes por tu camino, al acostarte y al levantarte, como lo expresamos ahora en el Shema. Ok. Llamó Moshe a todo Israel y les dijo: escucha, Israel, los decretos y los juicios que yo te he declarado en tus oídos hoy. Los enseñarán y cuidarán de hacerlos, junto con todo lo que conlleve el estudio y la costumbre en los preceptos. También son necesarias todas las precauciones, como está escrito en la Torá. Cuando construyas una nueva casa, harás una baranda, una maqué en hebreo, en tu techo, y así no derramarás sangre en tu casa, porque puede caerse alguien desde allí, como está escrito en el libro de Devarim 22:8. Y hay muchos otros ejemplos que están escritos en la Torá y en los libros de los profetas acerca de este tema, es decir, acerca de la precaución. No obstante, encontramos entre los sabios de bendita memoria que declaran: todo depende de Dios fuera del temor a Dios. Está escrito en el Talmud, en el Tratado Berajot 33a. Esta afirmación es correcta y coincidente, solo que con algunas de las conductas humanas sobre las que en realidad existe libre albedrío, muchos hombres suelen equivocarse pensando que ya están predestinados. Por ejemplo, casarse con cierta persona o si tendría dinero o no. Y esto no es correcto, ya que una mujer que alguien despose, o sea, se case con ella mediante un contrato matrimonial, mediante la ketubá y con un enlace kiddushin en hebreo, entonces para el que la desposó, o sea, para el que se casó con ella, estará permitido cohabitar con ella, lo que es un precepto, lo que sería un precepto. Y Dios, Hachén, no destina la realización de un precepto. Por otro lado, si se presenta alguna relación prohibida en este enlace, será una transgresión y por lo tanto Hachén no predestina al hombre a cometer algún pecado. Asimismo, alguien que robó el dinero de otro o que lo engañó y niega jurando en nombre de Dios falsamente, si decimos que Dios predispuso que ese dinero llegue a manos de él, saliendo de las manos del primero, entonces Hachén determinó la realización de ese pecado. Sin embargo, el tema no es así.
sino que todas las conductas del ser humano dependen de él mismo, y es el hombre, con su libre albedrío, quien decide. En esta facultad del alma se encuentra el temor a Dios, el temor a Hashem, lo que no depende de Dios, sino que está entregado al libre albedrío del hombre. Siendo así, ¿qué significa lo que dijeron los sabios? Todo depende de Dios. Con esta frase se refieren a las características humanas naturales, en las cuales no hay libre albedrío. Por ejemplo, nacimos con una estatura alta o baja, o de que caiga lluvia o que haya sequía, que haya aire puro o haya aire turbio, o todo lo semejante que existe en el mundo. Todo esto depende de Dios, a excepción de los quehaceres y abstenciones del ser humano. Este tema que nos aclaran los sabios, es decir, que los preceptos y las transgresiones no dependen de Dios ni de su voluntad, sino más bien de la voluntad humana, lo aprendieron de lo dicho por el profeta Irmiyahu, por el profeta Jeremías. Es decir, nuestros sabios no dieron esta opinión porque ellos quisieron, no aprendieron de las enseñanzas del profeta Irmiyahu, del profeta Jeremías, cuando declaró: la boca del Altísimo no sentencia lo malo ni lo bueno, como está escrito en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 38. Al decir lo malo, se refiere a los malos actos, y bueno se refiere a los buenos actos. La intención del profeta aquí es declarar que Hashem no determina que el ser humano se comporte mal o bien. Es parte de nuestro libre albedrío. Por cuanto que es así, es apropiado que el ser humano reflexione, piense y se lamente por todos los pecados e iniquidades que hizo, ya que por su propia voluntad se comportó mal, como el profeta acota. ¿Cuánto ha de afligirse el ser humano, el hombre, por su pecado? Está escrito en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Luego agrega el profeta de que la curación de esta enfermedad está en nuestras manos. Así como pecamos por propia voluntad, del mismo modo debemos arrepentirnos de nuestras conductas negativas. Meditaremos sobre nuestras sendas, las investigaremos y volveremos a Hashem. Elevaremos nuestros corazones a Hashem, a Dios que está en los cielos. En resumen, el comentarista en la Torá, Maimónides, nos explica que todas aquellas actitudes que estén relacionadas con algún precepto dependen única y exclusivamente del ser humano, y no hay nada que lo predestine o lo fuerce a actuar de determinada manera. Es por eso que la frase citada por los sabios, todo depende de Dios fuera del temor a Dios, es muy acertada. Y entonces, ¿con quién se va a casar un hombre o mujer? No está predestinado desde el cielo, pues de esta actitud dependen varios preceptos. ¿Qué tipo de mujer va a buscar? ¿Una mujer virtuosa o una mujer vistosa? ¿Una mujer espiritual o una mujer
superficial. Y esta decisión estará directamente relacionada con el grado de temor a Dios que posea aquel hombre. Así también ocurrirá con el trabajo. No es que ya esté ahí destinado de qué va a ejercer, sino que esa decisión depende del ser humano, pues hay varios preceptos que están relacionados con el trabajo. Es decir, la persona escogerá un trabajo que le permita reposar en Shabbat o no. Preferirá una ocupación que le deje tiempo libre para profundizar en el estudio de la Torá o no. Elegirá un trabajo que no implique estar en un ambiente malo o no le importará mezclarse con gente baja e indecente. Lo mismo ocurre con el sitio en donde va a vivir. Preferirá vivir cerca de una sinagoga o lejos y entonces verse de alguna manera imposibilitado de acudir a pie o caminando al Shabbat. El ser humano escogerá una zona en la que more gente o dará prioridad a los lugares en donde viva la gente de más alto poder adquisitivo. Perdón. Elegirá la zona por donde viven sus correligionarios o preferirá una zona de gente más intelectual. Este tema lo explica Maimónides en su comentario al Pirkei Avot, donde el capítulo 4, Mishnah 15, dice: exíliate a un lugar de Torah. Permítanme un momentico, amados. Bien. Estábamos compartiendo de que Maimónides en el comentario del Pirkei Avot, del capítulo 14, Mishnah 15, dice: exíliate a un lugar de Torah y no pienses que ella vendrá detrás de ti, pues el contacto con tus compañeros es lo que te ayudará a mantenerla. Y no te confíes en tu talento, exíliate a un lugar de Torah. Busca vivir en un lugar donde haya estudio de Torah, pues solamente en compañía de otros te será posible el buen estudio, y no te confíes en tu buena comprensión, diciendo que tú no precisas de compañeros o discípulos que te incentiven en el estudio, por ser que todo esto está directamente relacionado con su grado de temor a Dios y compromiso con su vida espiritual. Es imposible que el hombre esté destinado a alguna de estas cosas, pues de lo contrario, no podría ser recompensado o castigado por las cosas que hace. Al fin y al cabo, no fue él el que escogió ese camino. Amados, todo depende del ser humano en tener o no temor a Dios, es decir, cumplir los preceptos o no. Es decir, de nosotros depende arrepentirnos y mejorar las conductas negativas y sus consecuencias. Perdón. Y no pensar que es Dios el que hace que alguien se arrepienta o no. Escribe el apóstol Shaul de Tarso, el apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en el libro de Proverbios 28:3 está escrito: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Es en razón
del bien que Hachén concedió a su creación y preparó un camino mediante el cual liberarnos del riesgo de sus acciones, de escapar de la trampa de sus iniquidades y de salvar sus almas de la destrucción y frenar la ira de Dios. Y aunque hayan sido muy perversos y se hayan rebelado contra Hachén, Él, nuestro Creador, no cerró ante ellos las puertas del arrepentimiento. Por lo tanto, se advirtió a los hijos de Israel que retornaran al buen camino, independientemente de cuán lejos estuvieran de Dios. Y del mismo modo se ha afirmado que el arrepentimiento es aceptado aun cuando el pecador se arrepienta a causa de la angustia. Como expresa el versículo en Devarim, Deuteronomio 4:30. En tu angustia, cuando todo ello sobrevenga sobre ti, en el final de los días, regresarás al Señor, tu Dios, y escucharás su voz. Tanto más aún si la persona se arrepiente por temor y amor a Dios. Hay varios niveles de arrepentimiento y cada hombre se acerca a Dios conforme su arrepentimiento. De hecho, se recibe perdón por cualquier grado de arrepentimiento, pero el alma se considera totalmente limpia solo si sus pecados anteriores quedaron borrados totalmente merced al arrepentimiento, como si nunca antes hubieran sido cometidos. El arrepentimiento, enseña a nuestros sabios, que es eficaz solo cuando se trata de pecados entre el hombre y Dios. Los pecados entre el hombre y su semejante, tales como robar, causar daño o insultar, no son disculpados hasta que la persona haga restitución. Y aun cuando compensa a su prójimo, debe, no obstante, apaciguarlo y pedir su perdón. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Está prohibido también ser duro de corazón y negarse a reconciliarse con quien le ha provocado algún daño. Por el contrario, hay que ser rápido para perdonar y lento para enojarse. Porque si volteamos un poquito esta parte de la enseñanza, y si la enseñanza nos diría, Hachén es muy rápido para enojarse y lento para perdonarnos, estaríamos en serios problemas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos enseñan nuestros sabios? Que cuando alguien nos pide perdón, debemos ser rápidos para perdonar y lentos para volver a enojarnos. Cuando alguien pide a su semejante perdón por algo malo que hizo en su contra, se debe perdonarlo con gusto y de todo corazón. Palabras castizas en Colombia, no debemos de hacerlo a regañadientes. Hay que ser claros cuando alguien nos pide perdón y no hacer como hacemos muchos. No, si alguien viene y nos pide perdón, tenemos que decirle, sí, hermano, no te preocupes, yo te perdono, nada más. No tenemos necesidad de decirle, no lo vuelvas a hacer, o es que tú eres esto, o es que tú eres lo otro, o es que no. Simplemente, sí, hermano, sí, hermana, sí, amado, sí, amada, te perdono, no te preocupes, no hay ningún problema. Y listo, ¿sí? Y aunque haya sido el causante de mucha angustia y muy injusto para con él, no debe ser tampoco vengativo ni guardar ningún rencor. ¿Por qué? Porque Hachén no guarda rencor.
Si nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestras transgresiones, Él no nos va a decir, voy a ver si te perdono, o te perdono, pero la próxima vez no te voy a perdonar, o nada de estas cosas. Hashem simplemente quiere que nosotros pidamos perdón, Él nos concede el perdón, pero lo que quiere es que nos arrepintamos y que cada vez seamos mejores delante de Él. ¿Qué alternativas, qué medios, cómo el Eterno nos tiende la mano para que nosotros mejoremos nuestro diario vivir? Amados, hemos iniciado el mes de Elul, llamado el mes de la misericordia. El mes de Elul es el 6º mes del anuario bíblico y el 12º mes dentro de la tradición judía. Este es uno de los meses en donde nuestro pueblo intensifica cada uno de nosotros las plegarias, el estudio de la Torá y la ayuda al prójimo mediante las obras de justicia, mediante la sedaká. En este mes se intensifica esa relación de nosotros como pueblo con Hashem. Es un tiempo para interiorizar en cada una de las acciones nuestras y volver a los caminos de la Torá, retomar el camino que hemos perdido. El mes de Elul marca un periodo de 40 días llamados días de Techuvá, días de arrepentimiento. Desde el 1 de Elul, es decir, desde hoy a la caída del sol, porque este Rosh Hodesh Elul se compone de 2 días, entonces el primer día de Elul es hoy a la caída del sol. Entonces, desde el 1 de Elul hasta el día 10 del mes de Tirri, el día de Yom Kippur, hay que conectarnos con nuestro Creador. Moshe Rabenu subió al monte de Sinaí para buscar el perdón de Dios debido al pecado de idolatría por el becerro de oro y recibir las segundas tablas, ya que las primeras fueron rotas a causa de este pecado. Desde que Moshe subió hasta que descendió, transcurrieron 40 días. Y culminados esos 40 días, Moshe bajó en un día de Yom Kippur con las segundas tablas y el perdón por parte del Creador. Es por eso que nosotros debemos de tomar estos 40 días que nos llevan hasta el 10 de Tirri, hasta el día de Yom Kippur, para arreglar nuestros caminos, para conducirnos de una mejor forma, para tratar de mejorar nuestros caminos, un camino que nos lleve a la eternidad. Vemos el ejemplo de Moshe Rabenu, 40 días estuvo rezándole, orándole a nuestro Creador para que perdonara al pueblo de Israel y le concediera las segundas tablas y no se acordara más del pecado de idolatría que ellos habían cometido. Este es el 6º mes del anuario bíblico, el mes de Elul, y es el que precede al 7º mes llamado Tirre, un mes donde se dictamina el juicio del Eterno a toda su creación en el día de Rosh Hashanah, cabeza de año, o el día de Yom Teruah, el día de las trompetas, es conocido con todos estos nombres. Entonces, luego de anunciarse este dictamen sobre toda la humanidad, sobre cada uno de nosotros, esto es sellado en el día de Yom Kippur, el día de la expiación de nuestros pecados, como está escrito en el libro de Levítico, Vayikra 23. Es por ello que antes de llegar ese día del juicio,
antes de llegar el día del juicio, el Eterno, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, Rajel envía el mes de la misericordia, como lo dice el versículo. El Eterno está cercano a todos los que le invocan con verdad. En este mes de Elul debemos incrementar este sentido de reflexión personal de una forma especial. Un mes introductorio de las 3 grandes convocaciones de santidad del séptimo mes. Y la razón es que el séptimo mes comienza con la festividad de Rosh Hashanah, ¿cierto? De Yom Teruah, el día de hacer sonar el shofar, que es visto también como día del juicio para toda la humanidad. Entonces, siendo un día cuando todas nuestras acciones desde la pasada festividad a estas son juzgadas como anticipo del juicio final, debemos incrementar nuestra sensibilidad espiritual en todos estos días y como práctica de lo que sería el gran día del juicio, asegurarnos que lleguemos delante del juez de toda la tierra con nuestras cuentas en regla, en paz, tanto con el prójimo como con el Boré Olam, con el creador del universo. A pesar de que el arrepentimiento genuino siempre es aceptado por Hashem, los días de Elul son los más apropiados para ello, pues en este periodo se despierta mucho más la misericordia divina y la mano de Dios se extiende para recibir a aquellos que regresan a Él con sinceridad. ¿Por qué? Porque Hashem, antes del día de juicio, derrama su misericordia sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Desde el segundo día de Rosh Hodesh Elul, o sea, hoy a la caída del sol, hasta la víspera de Rosh Hashanah, todos los días, salvo en Shabbat, o sea, en Shabbat no, al final del servicio de Shaharí, que es el rezo de la mañana, se debe o se hace sonar el shofar emitiendo estos 4 sonidos que son tequia, shevarim, teruá y tequia. Sería bueno que tomaran nota acerca de esto, amados. Ahora, enseñan a nuestros sabios que hacer sonar el shofar no es un precepto de la Torá y tiene su origen en la tradición judía cuando Moche ascendió al monte Sinaí en Rosh Hodesh Elul para recibir las segundas tablas de la ley. Hizo tocar el shofar en el campamento de Israel para que todos supieran que había ascendido a los cielos y se cuidaran de no pecar una vez más con la idolatría. Así se tornó una costumbre hacer sonar el shofar a partir de Rosh Hodesh Elul para recordar estos acontecimientos y despertar en cada uno de nosotros el arrepentimiento total, convencidos de que Dios lo va a aceptar. Entonces el shofar solo se toca después de las oraciones de Shaharí, las oraciones de la mañana, porque Moche ascendió a la montaña temprano en la mañana. No obstante, quien no escuchó los sonidos del shofar por la mañana puede hacerlo durante todo el periodo diurno. No se toca el shofar en la víspera de Rosh Hashanah tampoco, para establecer una marcada diferencia entre los sonidos del shofar durante el mes de Elul, basados en una costumbre, y aquellos de Rosh Hashanah llevados a cabo por ordenanza de la Torá. Desde el segundo día de Rosh Hodesh Elul, es decir, el primer día del mes,
hasta e incluyendo Hoshana Rabbah, las comunidades acostumbran a recitar el Salmo número 27. Amados, el mes de Elul es el tiempo más propicio para retornar al Eterno. Este mes que estamos iniciando. Pero antes de recibir el perdón del cielo, primero debemos resolver las faltas pendientes con nuestro prójimo. Entre esposos, entre hermanos, entre nuestros compañeros de trabajo, entre discípulos, entre los maestros de Torah y sus discípulos. Absolutamente nadie se escapa. Dice, primero debemos resolver las faltas pendientes con nuestro prójimo. El Creador es misericordioso y perdona aquellas faltas que cometemos en contra de Él. Sí, pero las faltas que hacemos en contra del prójimo se debe hacer todo lo necesario para resarcir y hacer restitución por el daño o la ofensa causada. Esto no lo va a hacer Hashem por nosotros. Esto nos toca hacerlo a cada uno. Como lo dice el orden jerárquico de oración establecido por Yeshua Mashiach, cuando dijo, Hashem perdonará vuestras ofensas de la misma manera que ustedes perdonan las ofensas que lo son o que les son realizadas por los demás. Por lo tanto, es el momento que más fuerza tiene la Teshuvá, el retorno, y podemos conseguir en este mes de Elul el perdón de parte de Hashem a cada uno de nosotros. Es por ello que enseñó nuestro maestro Yeshua HaMashiach, perdonad de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y aquí viene de nuevo el libre albedrío. Entonces, es nuestra decisión si nosotros perdonamos a los hombres, a las personas que nos han ofendido. Y si nosotros tomamos la sabia decisión de hacerlo así, ¿qué va a pasar? Dios también nos va a perdonar todas las ofensas que hayamos hecho en contra de Él y en contra de la Torá. Así como se presentó uno de sus estudiantes de Mashiach y le dijo, maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y el maestro respondió, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Diría luego nuestro Ribi, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Y aquí se deduce que cuando un hermano peca contra otro, se pierde esa hermandad y perdonarlo es como encontrarlo de nuevo. Entonces, hablando de la importancia de este tiempo de Teshuvá, también afirmó nuestro maestro, hay más gozo en el cielo por un transgresor de la Torá que se vuelve a los buenos caminos a Hashem que por 99 justos, 99 sadiquín que no requieren de Teshuvá, que no requieren de arrepentimiento. Por tanto, debemos imitar la bondad del Eterno como está escrito, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera en que verdaderamente Hashem os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como fue dicho por la Torá y afirmado por nuestro Ribi, debemos perdonar a nuestros semejantes para que recibamos el perdón del cielo por el Kadosh Baruj Hu. Por tanto, debemos, amados, constantemente mirar, nuestros caminos y nuestros actos y escudriñar muy bien si hemos cometido alguna iniquidad y volvernos al camino de la santidad y la justicia. Esto debe ser una constante en nuestras vidas. De ahí que antes de dormir oramos al Eterno y pedimos perdón por toda persona que nos haya ofendido, sea en nuestro honor o en nuestras pertenencias, sea por debilidad o maldad, y suplicamos que nadie sufra por nuestra causa para que de esta manera podamos conseguir el perdón celestial. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como comunidad, en Ejad, en unidad, en este mes de Elul? Cada día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 7, llamémoslo así, cosas prácticas. Durante todo este mes de Elul, no sé si ya tienen lápiz y papel para tomar nota acerca de esto. Durante todo el mes de Elul, cada día como comunidad, vamos cada uno a incrementar el estudio de la Torá. Primer punto, cada uno vamos a incrementar el estudio de la Torá. Segundo, vamos a recitar el Kadish Lemachía. Este Kadish Lemachía se los voy a enviar, está escrito tanto en hebreo como en español. Se los voy a enviar cuando terminemos la parachá. Tercero, vamos a hacer la Selijó, la oración de arrepentimiento cada día, tal como nos dirija la Rúa Jacodes a cada uno. Vamos a abrir nuestros labios y vamos a entablar ese diálogo con Hashem de una forma personal y no con oraciones preestablecidas. Es algo que nos va a salir de lo más profundo de nuestro ser, estas palabras, para entregarlas a nuestro Creador, que en el mes de Elul está más cerca que nunca de cada uno de nosotros. Cuarto, vamos a hacer obras de justicia. Vamos a entregar Sedaká, tal como lo deseen ustedes, como el Eterno lo disponga en sus corazones. Lo pueden hacer de una forma personal, lo pueden enviar a los morés, que guiados por Hashem entregaremos lo que ustedes nos envíen, darse de acá. Quinto, leeremos todos los días el Salmo número 27, todos los días. Ahora, los que cuenten, sexto, los que cuenten con un chofar, que tengan en su hogar un chofar, lo pueden hacer sonar con estos sonidos, como los enseñé anteriormente. Tequia, Shevarim, Teruá, Tequia. O sea, esto sería en el día de mañana, porque hoy a la caída del sol empieza el primer día de Elul. Y séptimo,
debemos de tener presente que la verdadera techuvá, el verdadero arrepentimiento acompañado de buenas acciones de Maasim Tovim atrae la misericordia de Hashem. Amados, para terminar, capítulo 14 de Barín, Deuteronomio, está escrito: ustedes son hijos de Hashem, su Elohim. No se hagan heridas en el cuerpo, ni se rapen ninguna parte de la cabeza en señal de duelo. Aquí incluye, cuando estudiamos, no se hagan heridas en el cuerpo, los famosos tatuajes que están muy de moda, entre comillas, hoy en la humanidad. No se hagan heridas en el cuerpo, ni se rapen ninguna parte de la cabeza en señal de duelo. Ahora, que usted se hizo esos tatuajes cuando no conocía lo que ya conoce. Estamos en el mes de Elul, el mes del arrepentimiento, el mes donde debemos de pedirle perdón a Hashem por todas las cosas que hicimos, aún sin tener conocimiento. Es el mes preciso para hacerlo. En ninguna parte de la cabeza está escrito, ¿cierto? Sino en el medio de los ojos, expresión que tiene el sentido de que en medio de la cabeza. Por la complementación de este versículo, resulta que la prohibición de hacerse una pelada, una raspadura, es extensible a cualquier parte de la cabeza, es decir, aquellos peluqueados que se usan hoy en día tampoco se deben hacer. ¿Por qué? Está escrito: eres un pueblo consagrado a Hashem, tu Elohim. A ti te eligió Hashem para sí, entre todos los pueblos de la superficie de la tierra, para que le seas el más preciado pueblo. Y aquí viene el libre albedrío nuevamente. O lo tomas o lo dejas. Está escrito: no comas ninguna cosa repugnante. Esto es alusión a los alimentos que Hashem declaró, un alimento que combine carne con leche o sus derivados. Siguiente versículo, está escrito: estos son los animales que podrán comer: el toro, ganado vacuno, la oveja, la cabra, el cordero de ovejas, el cordero de cabra, la gacela, el ciervo, el antílope, la cabra montés, la gamuza, el bisonte y la jirafa, o bien alguna especie de la familia de los ciervos. Todo animal que tenga pezuña completamente dividida en dos y que rumia, podrán comerlo. Tengan pezuña hendida y rumiantes, podrán comerlo. Pero no deben comer los siguientes animales. Perdón, aunque sean rumiantes o tengan la pezuña hendida. La chesua, según Rachi, especie animal con doble joroba y doble columna vertebral. Otros traducen chesua como calificativo y no como sustantivo. El significado de la frase sería: entre los animales que tienen pezuña completamente hendida, no coman los siguientes: el camello, la arnebé, la liebre, y el chafán, el conejo. Pues si bien son rumiantes, no tienen la pezuña hendida, son impuros para ustedes. Siguiente versículo, el 8. Tampoco el cerdo,
pues si bien tiene la pezuña hendida, no rumia, es impuro para ustedes. No deben comer la carne de ellos, ni tocar su cuerpo muerto, ni siquiera eso. De los seres acuáticos podrán comer los que tengan aletas y escamas, pero aquellos que no tengan aletas y escamas no los podrán comer, son impuros para ustedes. Todo ser volador puro pueden comer. Los seres voladores que no pueden comer son el necher, que es el águila, el perez, que es el buitre, el osnia, que es el pigargo, la raá, que es una especie de buitre, la ayá, que es el buitre, y la dayá, que es el milano, y sus subespecies. Toda clase de oré, cuervo, el bajainá, la avestruz, el tamás, la lechuza, el chajat, la gaviota, el netz, el gavilán y sus subespecies, el cos, que es el búho, la lechuza o halcón, el yanchú o el búho o lechuza, el tinchemé, que es el murciélago o cuervo, el cajá, que es el pelícano, la rajamá, que es la urraca o especie de buitre, y el chalá, cuervo marino, la jacidá, cigüeña, la anajá, la garza, el dujifá, especie de abubillá o de pavo real, y el murciélago similar. Asimismo, todo insecto volador será impuro para ustedes. No deberán comerlo. Toda ave pura podrán comer. Bien, amados, tenemos delante de nosotros el libre albedrío para escoger las bendiciones o las maldiciones. En este mes de Elul, el Eterno abandona temporalmente, por así decirlo, su trono celestial para estar mucho más cerca de nosotros como pueblo escogido de él. Es decir, nosotros dejamos de buscarlo a él, a Hachim, porque él ha venido a buscarnos a nosotros. En este mes de Elul, Dios Altísimo está más cerca que nunca de su creación, de todos los hijos de Israel, de los hijos que lo aman. El Eterno nos dice: Re, mira, yo estoy aquí, percibe mi presencia. He aquí yo pongo hoy, no mañana ni ayer, hoy, delante de vosotros, la bendición. Si oyereis los mandamientos de Hachén tu Dios, que yo os prescribo hoy. Shalom, shalom.